Bien, vamos. Doctor Scala, así que esto constituye una dieta bien equilibrada. Así es, Lon. Esto es lo que se supone que debemos comer diariamente. O sea que, ¿debo comer todos esos alimentos cada día? No todo esto, Lon, porque te pondrías tan grande como una casa si lo hicieras. Sin embargo, deberías comer unas 3 o 5 porciones de las frutas y verduras cada día. Varias porciones del grupo de los lácteos por día, o un par de porciones del llamado grupo de altas proteínas, como son las carnes, el pescado, los huevos. Y luego de unas 4 a 11 porciones del grupo de granos y cereales, dependiendo de cuáles escoja uno y cuáles les guste. Vamos a empezar con las frutas y verduras. Al comienzo del programa usted indicó que deberíamos comer de unas 3 a 5 porciones de frutas y verduras y que en la dieta del Mediterráneo indican que usan unas 7 a 9 porciones. Yo he tratado de comer esas 5 porciones y me parece casi imposible. Es casi imposible, Lon, y eso que no te he dicho de los detalles. En la otra sala solo hablamos en general, porque realmente deberías comer una verdura que tenga un color brillante cada día, como en el caso de ese pimiento rojo que está allí, por ejemplo. También debes comer una verdura crucífera, como el caso del repollo o el espárrago, y cuando se trata de frutas, una de ellas debe ser una fruta cruda, con alto contenido de vitamina C, como es el caso de esta naranja. Y si estuvieras en la dieta del Mediterráneo, deberías comer una porción diaria de frijoles, como el caso de estos frijoles que están acá. En los Estados Unidos pensamos que los frijoles reemplazan a la carne de vez en cuando. ¿Qué tal las cebollas y el ajo? Uno debe comer estas por lo menos varias veces por semana. Yo aconsejaría que fuese realmente diariamente, preferencia. Bueno, eso es fácil para usted porque es de ascendencia italiana, pero ¿qué hacemos los demás? Bueno, lamentablemente en este país nos hemos acostumbrado a evitarlos, y ese es un problema. Pasemos a los granos y cereales. Usted dijo de 4 a 6 porciones de granos. ¿Qué nutrientes principales buscamos en este grupo? En este grupo, y no son de 4 a 6, Lon, depende de lo que escojas. Puede ser hasta 11 porciones que se necesitan, y lo que se busca es la fibra, pero este es un tema en sí mismo que es diferente, así que... Sí, es un tema completamente diferente, y vamos a tratar ese tema en el volumen número 2. Muy bien, hablemos de la proteína ahora. Hay quienes dicen que no debemos comer carne. Sí, Lonnie, yo soy una de esas personas que trata de evitar las carnes rojas. Pero por lo menos varias veces por semana deberías comer pescado. Por ejemplo, el caso del salmón, que es perfecto porque los pescados contienen aceites especiales que nuestros cuerpos necesitan. Varios días de la semana pueden ser vegetarianos, como por ejemplo usar frijoles, huevos y quesos. Los cual nos trae al grupo de los lácteos, que incluye el queso, y debo confesar que me encanta el queso. ¿Qué nutrientes se buscan en el grupo de los lácteos? En una sociedad como la nuestra, en la cual se consumen tantas proteínas, o por lo menos la mayoría de nosotros lo hace, lo que se busca en los lácteos principalmente es el calcio. Si te acuerdas del gráfico que vimos anteriormente, la mayoría de nosotros no consume suficiente calcio para las necesidades diarias. ¿Cuáles son los efectos de una alimentación baja en calcio? Una alimentación baja en calcio, y este es un ejemplo de qué se trata de hacer con la nutrición en términos de prevención, porque los efectos de un déficit de calcio no se notan inmediatamente, sino a través de mucho tiempo. El peor problema de un déficit de calcio es la osteoporosis, y mira, que no hablamos de deficiencia, sino un déficit solamente. Quiero mostrarte este cuadro hecho por un artista, el cual muestra los efectos de la osteoporosis. A la izquierda vemos a esta dama que se ve esbelta y hermosa, mientras que a la derecha, reflejada en la pared, se ve su sombra ya como anciana, y se le ve toda encorvada, con un bastón reducido de tamaño. Las mujeres con osteoporosis pierden unas 6 pulgadas de tamaño del tamaño que tenían a los 20 años de edad. En esencia, es una mujer muy frágil. Se solía creer que esto formaba parte del proceso de envejecimiento y como tal uno tenía que cargar con la joroba al envejecer. Ahora sabemos que no es verdad, que la osteoporosis se puede prevenir y que no necesita existir del todo. Si vemos el siguiente gráfico sobre las causas de la osteoporosis, y en primer lugar, por ejemplo, tenemos el grupo étnico al que pertenece la persona, y Lon, tu condición genética me dice que tú tienes más predisposición a la osteoporosis que, por ejemplo, yo, porque tienes el pelo rubio, ojos azules y piel más blanca, y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del grupo étnico o herencia. Pero inmediatamente debajo de esto está el déficit de calcio. En el cuadro siguiente se muestra lo que nosotros expertos sugerimos que se coma diariamente durante toda la vida.
Como puedes ver, la parte superior del gráfico muestra la necesidad del calcio. Esta es la recomendación. Y como ves, en las mujeres esa curva sufre un salto después de la menopausia, subiendo hasta casi 2000 miligramos al día. Pero en la parte inferior puedes ver lo que realmente comemos. Es decir, estamos en déficit. Las líneas se cruzan en la adolescencia cuando los niños dejan la leche, que en este país es nuestra principal fuente de calcio, y empiezan a tomar Coca-Cola, Pepsi y otras bebidas gaseosas. Es a esa edad cuando empieza su déficit de calcio, el cual en verdad no se puede recuperar nuevamente en la vida. Esa es la causa principal de la osteoporosis. Pero ¿qué pasa si uno ya es maduro o anciano y durante su vida no ha tomado el suficiente calcio que debería haber tomado? Si tomasen el calcio a esas alturas de la vida, ¿se podrían revertir los malos efectos? Muy bien, muy buena pregunta. Debo una vez más hablar de prevención. La nutrición es medicina preventiva, así que el primer cuadro que quiero mostrarte es el de un par de gemelas idénticas de 10 años de edad. En este brillante estudio se usaron hermanas gemelas para descontar el factor de la genética. A las dos hermanas se le dio una dieta bien equilibrada de unos 900 miligramos diarios de calcio, que es mucho más de lo que come la mayoría. Además, a una de ellas se le dio un suplemento de 1000 miligramos de calcio adicional, lo que equivale a unas 5 o 6 tabletas de calcio al día, y a la otra se le dio un placebo. Como puedes ver en el cuadro, la densidad de los huesos de la gemela que tomó el suplemento fue casi el doble que su hermana, y ellas son completamente idénticas, así que nadie puede notar la diferencia. O sea que el hecho de ser gemelas evita el factor genético. Así es, la niña que tomó suplementos de calcio está mejor equipada para cuando sea mujer y para cuando tenga niños. Ella tendrá menos probabilidades de osteoporosis en la vejez. Ahora, regresando a tu pregunta original, este próximo gráfico muestra un grupo de mujeres que al principio del estudio tenían de 60 a 100 años de edad, o sea que están en el otro extremo de las edades. Si vemos el gráfico de arriba hacia abajo, vemos que una parte tomó un placebo y estimo que todas ya tomaban unos 500 a 600 miligramos de calcio en su alimentación. Pero, como puedes ver en la barra que está más arriba y hacia la izquierda, ellas terminaron perdiendo densidad en los huesos, o sea que perdieron calcio. Ahora, al otro grupo, al que se le dio 1200 miligramos de calcio al día como suplemento, lo que equivale a 6 cápsulas de calcio magnesio al día, su densidad ósea de hecho aumentó. O sea, podemos decir que si usamos la pérdida de densidad ósea como una medida de envejecimiento, estas mujeres estaban rejuveneciendo. En otras palabras, estaban reduciendo su edad porque sus huesos aumentaron de densidad. Pero lo más importante de todo, y en este caso sí es importante, es el resultado del análisis de fracturas de cadera. Tienes que recordar que cuando uno tiene osteoporosis, el evento que finalmente conduce a la muerte es la fractura de la cadera. Y no es que la rotura de la pelvis sea culpable directamente, sino que inicia una serie de reacciones en cadena que son desastrosas y eventualmente conducen a la muerte de la mujer dentro de los 12 meses. De manera que es muy importante reducir las fracturas de cadera, especialmente desde el punto de vista económico. Y como puedes ver en este estudio, las fracturas de la pelvis se redujeron en un 50%. Creo que entre estos dos estudios podemos concluir diciendo que uno no es demasiado joven para empezar a tomar las riendas de su propia nutrición y nunca se es demasiado viejo. Nadie tiene excusas. Usted habló de la densidad ósea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la densidad ósea es de los huesos. Justamente, aquí tengo una ilustración para esto, Lon. Estos son dos pedazos de tubería de PVC. Este tiene una pared gruesa y el otro tiene una pared delgada. Y recuerda que dije que los huesos crecen hasta llegar a más o menos los 40 años de edad. Y esta es la edad tope. Lo que hacen en realidad es aumentar en densidad. Cuando se ingiere suficiente calcio, lo que hacemos es desarrollar una pared más gruesa, como este caso, y si no, los huesos son más delgados y frágiles, como en este otro caso. Y más susceptibles a las fracturas. Así es. Cuando lo aprieto, literalmente puedo sentir cómo se dobla. Es más susceptible a fracturas. Ahora, he escuchado que junto con el calcio uno debe tomar magnesio. ¿Hay otros elementos que se deben tomar? Sí, y para esto tengo otro gráfico que lo ilustra claramente. Se trata de un estudio que se publicó el año pasado y en él se midieron en forma muy precisa los cambios en la densidad ósea. En la primera barra se usó un placebo. La segunda muestra la diferencia de tomar minerales pero sin calcio. La tercera barra es solo calcio.
La última barra de la derecha que va hacia arriba indica un aumento de la cantidad de calcio en los huesos y prueba, sin lugar a dudas, la ventaja de tomar el calcio junto con otros elementos como magnesio, zinc, manganeso, cobre, etc. Y sabemos que el calcio es el elemento principal, pero sin los otros elementos no se logra una buena osificación, y esto prueba una vez más que el trabajo en equipo es esencial en la nutrición. Muy buena información. Hemos cubierto todos los diferentes grupos, pero no hemos hablado de uno de ellos, y me refiero al grupo que aparece en su corbata. ¿Por qué no nos habla de ellos? Bueno, Lon, todos los productos Syner Pro se basan en el concepto del concentrado de protectores. Este concepto yo lo inicié en mi libro Receta para la Longevidad. El concentrado de protectores es una combinación de vegetales crucíferos, bulbos, antioxidantes y ciertos condimentos que proveen otros elementos como la cúrcuma y así otros más. Fue un regalo muy simpático, muy bonito, que además ilustra las cosas en las que yo creo en verdad. Muy bien. En resumen, veamos los puntos principales de venta. La mayoría de nosotros, de hecho un 90%, no comemos una dieta balanceada. No tenemos una alimentación adecuada, así que debemos tomar un suplemento balanceado. Un suplemento adecuado. Y también dijo que adicionalmente debemos tomar un suplemento de calcio porque aparentemente es un elemento muy importante. El calcio es un elemento deficitario. Uno tiene que evaluar lo que come normalmente y tomar suplementos de calcio. Y, por supuesto, en mi opinión, realmente tiene sentido tomar suplementos adecuados. Hemos hablado brevemente de la fibra. En la cinta número 2 hablaremos más sobre ella. Y yo tengo gráficos muy buenos para ilustrar los puntos. Excelente. Con el Dr. Escala, soy Lon Hanman. Nos vemos en el próximo volumen.